Bien, mis queridos, vamos a tomar el tiempo en Escuela Dominical. Vamos a repetir una serie, ¿no es cierto?, que ya hicimos en esta iglesia hace 2 años atrás. Y bueno, los más antiguos, al mirar ahí el título, podrán recordar que nosotros ya hicimos esta serie, pero creemos pertinente repetir esta serie al menos cada 2 años, ya por la importancia de este tema, por, digamos, lo práctico que es este tema, y porque probablemente la mitad de los que están aquí presentes no hizo este taller de evangelismo, ¿ya? Tal vez hoy día, 2 años después, probablemente mucho, yo diría la mitad de la iglesia no estuvo en el año 2024, por ejemplo, cuando hicimos este taller, y creemos que es sumamente relevante tratar este tema acerca de cómo, digamos, predicamos el Evangelio. Este es un taller, es una serie de estudios que tiene que ver y que vamos a dar algunas herramientas, algunos principios para estar más preparados acerca del cómo podemos abordar un encuentro evangelístico. ¿Ya? Entonces, ese es el propósito, ¿no es cierto?, de esta serie, comprendiendo principios bíblicos para compartir el Evangelio con fidelidad. Hermanos, y bueno, permítanme hacer algunas consideraciones antes de partir con este taller. Hoy va a ser más bien una clase introductoria, ya vamos a ver igual algún tema importante. Permítanme compartir algunas consideraciones antes de comenzar. Mis hermanos, aunque en esta serie de estudios nosotros vamos a presentar algunos principios, algunas herramientas y una metodología específica para compartir el Evangelio, estamos muy conscientes, ¿ya?, que en última instancia la salvación de un pecador no depende de la metodología evangelística, sino que depende de Dios, ¿no es cierto? Es Dios el que salva. Y Dios no necesita de un método en particular, ¿ya? Dios puede salvar con algo muy, muy sencillo. Dios puede salvar con una frase. Dios puede salvar con un tratado muy sencillo. Dios puede, digamos, confrontar a un hombre con alguna palabra muy sencilla. Entonces, por favor, por ningún motivo usted piense que, imagínense, vamos a tomar 8 semanas para mirar esto y no diga, uy, esto, se complicó este tema, yo no pensaba que predicar el Evangelio era tan complicado. No tiene que ver con eso. Creemos que, digamos, el Señor puede utilizar un testimonio personal, lo puede utilizar, digamos, para avanzar en algunas cosas. Dios puede utilizar un pequeño tratado, Dios puede utilizar una palabra sencilla, ¿ya? No queremos complejizar esto, pero sí creemos que como hijos del Señor estamos llamados a predicar el Evangelio con fidelidad, ¿ya? Eso sí creemos. Somos responsables, ¿ya? Somos responsables de predicar el Evangelio con fidelidad. Y creemos que como todas las cosas en la vida de piedad, la palabra de Dios nos enseña. Tenemos en la Escritura, tenemos en el Nuevo Testamento buenos principios y buenas herramientas para saber cómo predicar el Evangelio, cómo abordar un encuentro evangelístico con fidelidad a la palabra del Señor, tanto en el contenido de lo que, en el mensaje de lo que decimos, como en la forma también en lo que abordamos. Nosotros, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hay que decir, la salvación de un pecador no depende de un método, la salvación de un pecador depende de Dios. Dios es el que salva al pecador. Y Dios puede hacerlo de distintas maneras y a través de distintas formas. No obstante, creemos que es responsabilidad de los creyentes estar preparados para anunciar el Evangelio con fidelidad. ¿No es cierto? Que establezcamos esta verdad y digamos, Dios puede hacerlo de cualquier manera, no nos exime de nuestra responsabilidad de estar siempre preparados para dar razones de nuestra esperanza y hacerlo de manera bíblica, ¿ya? Entonces, eso es algo importante que tenemos que decir como primera consideración. Hermanos,
Número 2, en esta serie de estudios nosotros presentaremos una forma, un método, una manera de conducirse en un encuentro evangelístico personal. Y esto es otra cosa importante, tampoco creemos que es la única manera, ¿ya? Tampoco creemos que es la única manera. Creemos que es una manera, eso sí, basada en principios bíblicos. Pero no enseñamos que es el método bíblico. Es decir, si usted no predica como nosotros vamos a enseñar en esta iglesia, usted no está predicando el evangelio. No, no creemos eso, ¿ya? Sí creemos que si usted quiere ser fiel en la predicación del evangelio, sí creemos que usted debe echar mano de los principios que vamos a compartir en este taller. Pero no creemos que el método que nosotros vamos a enseñar sea el único método para predicar. Aún en la propia Biblia, los encuentros evangelísticos tienen elementos distintos dependiendo de sus contextos y circunstancias. Mire, cuando usted lee Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4 y usted lee la predicación de Pedro, ahí tenemos un encuentro evangelístico y usted la mira, ¿no es cierto? Y usted después va a Hechos capítulo 17, por allá, ¿no es cierto? Y ve la predicación de Pablo en el Areópago griego, ante los griegos. Usted se va a dar cuenta que es bien distinto. Es bien distinto el énfasis de Pedro y el énfasis de Pablo. ¿Y por qué es distinto? Porque, por ejemplo, tenemos auditorios distintos. Pedro predicó el evangelio para los judíos. Por lo tanto, sus énfasis, por ejemplo, iban a estar en que Jesucristo es el Mesías prometido. Es el Mesías que anunciaba las Escrituras. Pero cuando Pablo predica en el Areópago, Pablo no lo hace de esa manera, porque los griegos no conocían las escrituras hebreas. ¿Sabes de dónde comienza Pablo? De la teología natural. Pablo primeramente parte destruyendo la idolatría de los griegos. Los judíos no eran idólatras, los judíos conocían al verdadero Dios. Pedro no parte de esa forma, pero sí lo hace Pablo porque su auditorio es distinto. Pero si usted analiza estos tipos de predicaciones, usted se va a dar cuenta que los principios que sustentan estas predicaciones son básicamente los mismos, pero la forma y el camino que recorren para llegar a su audiencia es distinto. Los énfasis son distintos, aunque se mantienen los principios básicos del evangelio. Entonces, esto no es un método, digamos, que usted tiene que utilizarlo de la misma manera y es casi como aprenderse algo de memoria para decirlo siempre en las mismas circunstancias. No, creemos en la sabiduría del evangelista. Creemos que usted también se tiene que acoplar, por ejemplo, a quien tiene enfrente. No es lo mismo hablar con un católico romano que hablar con un ateo. No es lo mismo, ¿no es cierto?, hablar con una persona que ya está compungida, una persona abierta a escucharle las cosas de Dios, que hablar con alguien que está absolutamente cerrado o que tiene experiencias religiosas que lo hirieron en el pasado. Usted tiene que mantener los principios, el evangelio siempre es el mismo, pero usted tiene que ser sabio para saber cómo conducirse dependiendo también de su auditorio, dependiendo también de la persona que tiene enfrente, incluso desde el tiempo que usted tiene. No es lo mismo, ¿no es cierto?, predicarle a alguien en un vuelo de 12 horas, Santiago, qué sé yo, Nueva York, que usted tiene a la persona al lado, tiene 12 horas para predicar, que en una situación, mi vecino, mire, mi papá está agonizando y sabemos que usted es cristiano, por favor, comparta la palabra. Usted no va a poner a hacerse un discipulado a alguien que está moribundo, ¿no es cierto? Usted tiene que moverse tal vez de manera más rápida y de otra manera. Entonces, ¿se fija? Por todas estas razones, por favor, por ningún motivo entienda que este es un método, digamos, que usted tiene que prácticamente memorizar. Hay algunas cosas que sí hay que memorizar para ser más efectivo. Por ejemplo, hay que memorizar versículos bíblicos, ya que sean punzantes. Hay que memorizar, por ejemplo, algunas preguntas que le van a ir ayudando a conducirse en un encuentro evangelístico. Pero no estamos diciendo que usted tiene que repetir así algo que siempre tiene que decir en todas las circunstancias. En tercer lugar, mire, y atención con esto, mis queridos. Aunque creemos que el evangelismo público masivo o evangelismo de grupos es bíblico y tiene su lugar en la predicación del evangelio, nosotros creemos el ir a pararnos a un lugar público, a una plaza, a un lugar y anunciar la palabra de Dios de manera a viva voz. Creemos que eso es bíblico también y es algo que creemos y tiene su lugar dentro de lo que es el evangelismo.
Pero este método que vamos a enseñar en esta serie de evangelismo está básicamente dirigido para encuentros evangelísticos personales, ¿ya? Encuentros evangelísticos personales, a lo más grupos reducidos, grupos pequeños, ¿ya? Pero básicamente es evangelismo uno a uno. Mire, y atención con esto, mis queridos. El evangelismo que yo aprendí cuando me vine de los pentecostales a los bautistas generales, ¿ya? Yo aprendí a evangelizar básicamente con los bautistas generales. Ese evangelismo que yo aprendí estaba diseñado para alcanzar a muchas personas. Su énfasis estaba puesto en los números. Era un mensaje breve, no más allá de 5 minutos, que apuntaba a que las personas respondieran 3 preguntas, repitieran una oración conmigo y llenaran una tarjeta evangelística. Ese es el evangelismo que yo aprendí dentro de los bautistas generales. Cuando usted hacía eso, listo, a la bolsa, nuevo convertido. Si usted tenía una tarjeta de decisión, listo, nuevo convertido. Y no tomaba más allá de 5 minutos. En una buena tarde evangelística, muchos se jactaban de que habían ganado 30 o 40 para Cristo. Hermano, mire, yo no voy a cuestionar si alguien alguna vez fue salvo a través de ese método. ¿Sabe que Dios es tan bueno que muy probablemente muchos fueron salvos a través de ese método? Pero no porque el evangelista estaba haciendo bien su trabajo, sino porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso y Dios lo hizo a pesar de ese evangelio diluido y a pesar de ese evangelista que probablemente le faltaba mucho conocimiento. Yo lo hice muchas veces y yo me creía ganador de alma porque tenía así un turro de decisiones en el centro de Santiago y en otros lugares. Pero no voy a cuestionar eso. Dios pudo hacerlo a pesar de nuestra forma defectuosa, a pesar de un evangelista que evidentemente no lo hacía de mala manera. Si alguno está aquí y es su forma de predicar, no quiero herir su susceptibilidad, pero quiero decirle, probablemente no es la mejor manera de abordar a una persona. Y a través del taller usted se va a dar cuenta por qué. Pero este método que vamos a aprender toma tiempo para dedicarse a una persona. Toma tiempo para dedicarse a una persona. Este método que vamos a aprender considera algo tan básico como las personas no son grupos de personas. ¿Escuchó eso? Las personas no son grupos de personas. Las personas son seres individuales que tienen sus propias preguntas, que tienen sus propios razonamientos, que tienen sus propias vidas, sus propias circunstancias. No todas las personas, no veamos a la gente como masa. Este tipo de evangelismo masivo de pronto ve a las personas como masas de personas. Las personas son distintas, tienen dolores distintos, tienen historias de vida distintas, tienen preguntas distintas, razonan de distinta manera. Y este método se hace cargo de esa individualidad, de que cada persona necesita de Cristo y que una persona no es igual a la otra. Este método abandona el paradigma del evangelismo de masas para dedicarse a una persona a la vez y pasar el tiempo necesario con esa persona. Mateo capítulo 16, verso 26 dice, Jesús hablando, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La palabra de Dios establece que el valor de una sola alma vale más que todas las riquezas y todos los tesoros de este mundo. Una sola alma. Y este método considera esta verdad bíblica. No buscamos, mis hermanos, una decisión por Cristo. No buscamos que la gente repita una oración para cerrar el asunto, para llenar una tarjetita y decir, gané un alma. Olvídese de eso. No es que no queramos ganar almas, queremos ganar almas. Y ojo,
no es que estemos en contra con una cosecha abundante de personas, no estamos en contra de los números. Fíjese que Lucas contaba cuánto se convertían en la predicación de Pedro. Entienda el punto, no es que estemos en contra de los números, o ¿qué más deseáramos? Que muchos se conviertan, alcanzar a muchos. Pero creemos que un evangelismo efectivo, un evangelismo bíblico está centrado en la persona, ¿ya? Y aunque creemos en un evangelismo público, el método que vamos a aprender está diseñado para tratar de persona a persona. Nuestra meta es que la persona no que repita una oración con nosotros, sino que se arrepienta de sus pecados y que mire a Cristo con fe y esté dispuesta a seguirle. Esa es la meta del evangelismo bíblico. Y la mayoría de las veces, mi amado hermano, ese trabajo le va a tomar un poquito más de 5 minutos. Para razonar con la persona, para pasar tiempo con la persona. Me encantaba ayer lo que compartía nuestro pastor Jürgen junto a Emanuel. Ellos nos dijeron, estuvimos 1 hora con una persona. 1 hora. Y sus rostros estaban emocionados. ¿Saben por qué? Porque ellos compartieron todo el consejo de Dios. Porque respondieron preguntas, porque razonaron con la persona. Y ellos estaban muy contentos. Tal vez no hubo una decisión por Cristo, como que más adelante vamos a cuestionar ese lenguaje. La Biblia nunca habla de una decisión por Cristo. Pero ellos estaban muy contentos porque amaron a esa persona y dedicaron el tiempo, respondieron sus preguntas y pudieron compartir todo el evangelio y lo que esa persona necesitaba. Eso es lo que propone esta manera y este nuevo paradigma, tal vez para muchos acá presentes, de abordar el evangelio. Por último, mis hermanos, esta forma de predicar no es algo nuevo que este pastor o que esta iglesia haya inventado o haya descubierto, sino que es la manera en que muchos han predicado el evangelio, vamos a ver la próxima semana, en la historia de la iglesia. Y que muchos hoy día lo predican y que es una manera que se ha redescubierto en este tiempo. No es algo nuevo, no es algo novedoso, no es una nueva revelación, no es que nosotros en nuestra sabiduría llegamos a estas conclusiones. No, es la forma en que se ha predicado el evangelio la mayor parte de la historia, y la historia así lo dice. Cuando usted ve a los evangelistas del pasado, en el siglo XVII, XVI, en el tiempo de la Reforma, cuando usted lee textos, cuando ellos hablaban del evangelismo, usted va a ver exactamente los mismos principios que vamos a enseñar en este taller. Por lo tanto, esto no es nada novedoso. Al contrario, lo novedoso es lo que la mayoría de los evangélicos hacen hoy día. Eso es lo novedoso. El decisionismo, el repetir una oración, la palabra de fe y todo, eso es lo novedoso. Eso nunca antes de 1900 lo practicó ningún creyente en la historia de la iglesia. Eso es parte del evangelismo moderno que hoy día también vamos a cuestionar. Por último, en estas consideraciones, les decía un poquito, ¿no? Quisiera decir también que lo que yo les voy a enseñar y que ya lo practico hace muchos años predicando de esta manera, no siempre fueron mis prácticas evangelísticas. Entonces me identifico mucho con alguno aquí presente que en el transcurso del taller vamos a ir confrontando sus prácticas y tal vez cuando a uno le dicen que lo que uno hizo por mucho tiempo no estaba bien, a uno le llega y se duele un poquito, y eso también me pasó a mí. Por lo tanto, me identifico con alguien que aquí tal vez ha hecho algunas prácticas que vamos a confrontar a través de este taller, pero ¿cuál es mi consejo? Mis queridos, no es como yo lo hago, no es como mi iglesia lo hacía, no es como mi pastor me enseñó o como lo hacían en mi denominación. Es como la Biblia lo dice. En todas las cosas. En todas las cosas. Y nos sujetamos a la palabra de Dios. ¿Ya? Nos sujetamos a la palabra del Señor. Bien. Vamos entonces. Espérame. Ahí sí. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta serie de enseñanza? Ya, esos tres, ¿no es cierto?
Dice, bueno, primero que todo, glorificar a Dios a través de la obediencia fiel en el cumplimiento de la Gran Comisión, evangelismo y discipulado, capacitar y ayudar a cada miembro de la iglesia a transformarse en un discípulo evangelista que se reproduce en otras personas. ¿Ya? Esa es la meta de un discípulo. ¿Ya? Ese es nuestro encargo, eso es lo que el Señor puso en nuestras manos, reproducirnos en otros. Hermanos, esa es la misión de la iglesia. En este taller vamos a hablar de algo fundamental que tiene que ver con cuál es la misión de la iglesia, cuál es la misión de cada discípulo de Jesucristo. Y nuestra misión fundamental en esta tierra es reproducirnos en otros, anunciar el evangelio y hacer discípulos. Ese es nuestro trabajo fundamental como cristianos. Y, ¿no es cierto?, fortalecer el área de evangelismo y discipulado en el contexto de la iglesia local. ¿Ya? Entonces, esos son los grandes objetivos que tenemos para este taller. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si puede avanzar, por favor. Dele nomás, avance todo. Bueno, es una serie de 2 meses, 8 domingos, ¿no es cierto?, 8 estudios bíblicos, estudios teórico-prácticos con un énfasis en el estudio de principios bíblicos prácticos para aplicar en encuentros evangelísticos personales. Y la idea, aunque de pronto el tiempo, usted sabe, siempre nos persigue, pero la idea es que también esté abierto a que usted haga preguntas, ¿ya? Que usted haga preguntas. Siempre no decimos que vamos a tener toda la respuesta de todo lo que usted pregunte, pero podemos, considerarlo y podemos traer una respuesta en el próximo estudio, ¿ya? Pero está abierto, como la escuela dominical en general, a que usted también pueda hacer sus preguntas. Bien, vamos a hacer una breve reflexión antes de partir, ¿ya? Una breve reflexión. Hasta ahí no se evita. Nuestra misión es de vida, es fácil de entender si nos hacemos una pregunta muy interesante. En primer lugar, en 100 años, ¿qué es lo único que va a importar? En 100 años, ¿qué es lo único que a usted le va a importar? Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? En 100 años usted va a estar muerto. Todos los que estamos acá, incluso los niños que están acá, todos vamos a estar muertos si es que Cristo no ha venido antes, ¿no es cierto? Desde una mirada humana vamos a estar muertos. Entonces, cuando usted muerto, usted va a estar en la eternidad. Usted va a haber pasado a la eternidad. Todos los que estamos aquí, en 100 años vamos a estar en la eternidad. Usted supondrá entonces cuál es la pregunta más importante y qué es lo que más nos interesa. A ver, dígame por favor. ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Y es la pregunta más importante, ¿saben para quiénes? Para nuestros seres queridos. ¿Dónde van a pasar la eternidad? Ellos también en 100 años más van a estar muertos. Es la pregunta más importante para mi vecino, para mi compañero de trabajo. Esa es la pregunta más importante. ¿Dónde vamos a estar cuando pasemos a la eternidad? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestros seres queridos? Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué le va a importar en 100 años? O cuando usted la tiene, su auto, su casa, el gobierno, ¿no es cierto? Sus inversiones, sus ahorros, sus títulos de la universidad o sus títulos de teología, su carrera, su trabajo, su conocimiento de la Biblia, su equipo favorito, si Chile alguna vez salió campeón del mundo. Está difícil eso. Hermano, nada de eso. Lo único que va a importar en la eternidad, y para cada hombre, cada mujer en este mundo, ¿dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Se da cuenta? Eso nos da una idea de lo importante que es esto, mis queridos. El evangelismo tiene que ver con la eternidad de los seres humanos. Tiene que ver con el aspecto más importante de cada hombre y de cada mujer sobre esta tierra. No hay nada más importante que esto. Y no hay nada más importante que la iglesia puede hacer por el mundo que predicar el evangelio, porque el evangelio es el único mensaje sobre esta tierra que tiene que ver con la eternidad de las personas. Este mundo puede hacer muchas cosas por las personas, puede reformarlas, puede educarlas, pero no hay nada que suceda en este mundo y que este mundo tenga para cada ser humano que tenga que ver con su eternidad.
Todo lo que este mundo puede hacer por alguien llega hasta la tumba. De ahí absolutamente nada más. En cambio, el mensaje que nosotros predicamos es el único mensaje en este mundo que tiene que ver con la eternidad de las personas. De ahí la importancia del evangelismo y de la predicación del evangelio. De ahí la importancia es que nosotros cumplamos con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Bueno, hay una pequeña ilustración, ¿no es cierto? Ya, antes de eso. Bien. Eso, mis queridos, eso. Entonces, como reflexión que nos motive, ¿no es cierto? Como reflexión que nos motive para este taller evangelístico. No sé si en cuanto a lo que he dicho hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario en cuanto a las consideraciones que yo he compartido. Ya, si no es así, seguimos. Bien, vamos entonces con nuestro estudio número 1 que se llama Discerniendo el verdadero evangelio. En los minutos que nos quedan vamos a hacer alguna reflexión acerca de lo que predicamos, acerca del contenido del evangelio, ¿no es cierto? Una mirada crítica a las prácticas evangelísticas actuales. Y aquí yo necesito hacer un pequeño ejercicio. Romina, si me puedes facilitar unas hojitas que tengo en la mochila, que se me fue sacarle de ahí una carpetita ahí. Sí, la carpetita. Entonces, yo le voy a pedir a mi hermano Luis, si por favor, querido, puede repartir estas hojitas ahí entre los grupitos, ahí entre quizás las filas, las familias, ya, una para cada uno. ¿Ya? Entonces, ahí reúnanse, no hagamos tanto desorden, pero ahí reúnanse ahí en su grupito, ahí, y alguno que pueda leer para los demás, ¿no es cierto? Si pueden, si quieren mover un poquito la silla, y está bien, vamos a tomar unos 10 minutitos para hacer este ejercicio, ¿ya? 10 minutitos para leer. ¿Y qué es lo que tienen en sus manos, mis hermanos? Lo que tienen en sus manos es un tratado evangelístico, ¿ya? Es un tratado evangelístico. Es un tratado que hace tiempo atrás, ya, es un tiempo atrás, se repartía en las campañas evangelísticas de un famoso evangelista internacional. No voy a mencionar su nombre, creo que él es un hombre de Dios, pero probablemente nos vamos a dar cuenta que, vamos a analizar algunas cosas. Pero es un tratado evangelístico que se repartía entre multitudes, ya que la gente lo leía. Quiero que por favor lo lea, ya junto ahí al grupito. Quiero que por favor lo lea. Y luego vamos a hacer algunas preguntas para analizar este tratado evangelístico. Tome, por favor, 5 minutitos para leerlo y junto a su grupo. Ya. Ahora, mis hermanos, junto a su grupo, va a tomar 5 minutitos más para responder esas 3 preguntas. Analice lo que acaba de leer según esas 3 preguntas que están ahí. 5 minutitos. Y luego voy a pedirle a algunos que puedan comentar. Ya. Ya, mis hermanos, se acabó el tiempo. Por favor, hacemos silencio y volvemos acá a... Bien. A ver. Alguno, y aquí quizás de los que no han participado en este taller antes, ¿ya? ¿Alguno me podría comentar, ¿no es cierto?, lo que ahí hablaron en el grupito, algunas conclusiones acerca de la primera pregunta? ¿Cuáles son los motivos por los que según el tratado, ¿no? Según el tratado, ¿cuáles son los motivos por los cuales las personas deben aceptar a Cristo? A ver, ¿alguien quiere comentar? Martín. Ya, para ser felices, ¿no es cierto? Ya, perfecto. ¿Alguien podría agregar algo a lo que dice Martín? ¿Cuál es el motivo por el cual las personas deben aceptar a Cristo según este tratado evangelístico? Para llenar un vacío, ¿no es cierto? Para sentirse plenos, correcto. Ya, muchas gracias. La segunda pregunta.
¿Están correctos estos motivos? Aquí ya es un análisis, ¿no es cierto? Ya hemos identificado cuáles son los motivos. ¿Están correctos estos motivos de una vida plena, para llenar un vacío? ¿Qué piensan ustedes? ¿Son correctos estos motivos para creer o aceptar a Cristo? A ver, ¿quién podría decir algo? Hermano Circe. Creo que, si bien es cierto, conocer a Cristo debe ser un motivo de felicidad, no es eso es la consecuencia de, porque yo puedo ser muy feliz en mi vida, de hecho lo soy, porque tengo a Cristo en mi vida, en mi corazón. Pero en mi primera reacción, ¿cierto? O mi primer interés debe ser darme cuenta de mi situación actual, cómo yo me encuentro frente a Dios, ¿cierto? ¿Cuál es mi condición? Y por lo tanto eso me debe conducir al arrepentimiento, más que a la felicidad inmediata. Yo veo este tratado como algo mágico que te trae una felicidad inmediata, cuando yo creo que eso debe construirse a través de una vida con el Señor, ¿cierto? Y no algo instantáneo, como un café instantáneo, como algo instantáneo, como algo para el momento. Y todo enfocado, me di cuenta también, en la vida terrenal. Te ofrece una vida, un mundo nuevo, pero aquí. Y no es lo que el propósito del Evangelio, que trasciende obviamente más allá, a la eternidad. Gracias, mi hermano. Cerramos el estudio, el hermano lo ha dicho todo lo que tenía que decir hasta aquí. No, gracias. Gracias, mi querido Circel, muy buen análisis. ¿Alguien quisiera agregar alguna idea a la pregunta número 2? ¿Qué piensa usted de estos motivos? ¿Alguien quisiera agregar algún elemento distinto de lo que decía mi hermano? Que nos muestran arrepentimiento en la persona. Cuando se expresa ahí, no muestra un arrepentimiento ni un conocimiento de que ha ofendido a su creador. No es como un conocimiento de culpa por haber transgredido la ley de Dios, sino que está centrado como en sus propias necesidades. Que cree que Cristo prácticamente es una monedita mágica de oro que le va a cumplir sus deseos, su propia voluntad. Claro. Ya, pero usted tomó el taller, por eso dice... Mi querida Noemí. Que para estar con los motivos correctos, primero es necesaria la obra del Espíritu Santo en el corazón. Porque antes no somos capaces de ver los pecadores. Gracias, mi hermana. Pastor Jürgen. Bueno, no sé si me equivoco, si no me corrijo, pero falta un elemento muy importante del Evangelio, y que a veces hasta a nosotros se nos pasa, y que Cristo ha resucitado. Amén. Gracias, querido. Según el análisis del tratado, ¿cuáles son algunos de los resultados que se prometen? Ya han dicho algo, pero ¿cuáles son algunos de los resultados que se prometen en este tipo de evangelio o en este tipo de evangelismo? ¿Qué se promete a la gente cuando predicamos de esta manera? Que por lo demás, esta es una forma de predicar el evangelio que es la más popular hoy día. ¿Ya? Así se predica, la mayoría de los evangélicos predican de esta manera o utilizando muchos de estos elementos. ¿Ya? Claudito. Cristo va a solucionar todos tus problemas. Correcto. Cristo va a solucionar tu matrimonio, y termina separándose. Cristo va a arreglar todos tus problemas económicos y termina en pobreza. Entonces, este evangelio apunta a lo que el hombre desea, a los deseos de los hombres. Amén. Gracias, Claudito. ¿Alguien más? Mi hermana Inés. La vida eterna es lo más importante para una persona que quiere creer en Dios. Quiere creer en Dios. Eso. Que nos promete. Claro, sí, la menciona también, efectivamente menciona, ¿no es cierto? Tenemos que entender que, a ver, no es, cuando usted lo lee, no estamos delante de una herejía, ¿no es cierto? No es que esté hablando algo totalmente distinto. Toma elementos e incluso cita textos, ¿no es cierto? Y uno superficialmente, en una primera lectura, uno diría, oh, mira, digamos... Pero por eso es que estamos haciendo un análisis, y eso es distinto, es darle una segunda mirada, analizar los elementos del tratado. De buena primera puede sonar bien y puede sonar bíblico, ¿no es cierto? Porque efectivamente toma elementos bíblicos, pero nos vamos a dar cuenta que al fin del día no apunta a los motivos bíblicos, como ustedes ya lo han dicho, ni tampoco, digamos, llama a los pecadores por los motivos correctos y tampoco ofrece lo que Cristo ofrece. Usted puede leer todas las
predicaciones de Cristo y sus apóstoles y jamás van a ofrecer algo como lo que este evangelista está ofreciendo. Ahora, como muy bien decía mi hermano Circel, esto tampoco estamos diciendo que, digamos, no hay nada de esto, porque efectivamente cuando venimos a Cristo encontramos gozo, encontramos paz, ¿ya? Pero no esa paz de que todos nuestros problemas se solucionaron, sino primera y primordialmente nuestra paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y eso tiene que ver con nuestra posición delante de Dios. La ira de Dios ya no está sobre nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, o mejor dicho, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ese era el texto que tenía. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Ya? Entonces, bien, mire, permítame seguir con el análisis y voy a repetir algunas cosas de las que ustedes ya han dicho. Algunas consideraciones acerca del tratado analizado. El motivo por el cual el pecador debe recibir a Cristo está equivocado. El evangelista llama a los pecadores a Cristo utilizando el motivo de una mejora de vida, específicamente la felicidad, la paz, pero la paz refiriéndose a un estado emocional sin problemas y tristeza, ¿no es cierto? Esa es la motivación por el cual este evangelista llama a venir a Cristo. Fíjese en cómo ofrece a Cristo solo a los que sienten un vacío en su corazón, a los que tienen problemas matrimoniales, problemas emocionales. Según este tratado, si uno no está pasando por una crisis, si uno no está amargado, resentido, siempre quejoso, etc., entonces pareciera como que Cristo no es para esas personas, ¿no es cierto? Presentan a un Cristo, como ustedes bien decían, como un solucionador de problemas terrenales. Entonces, ¿qué vamos a hacer con un empresario exitoso que tiene su vida resuelta, ¿no es cierto? Con una persona que... Hay muchas personas que usted, no, yo estoy bien, soy feliz, tengo una vida de pareja plena, no estoy enfermo, tengo buena situación económica, vivo bien. ¿Qué vamos a hacer con esas personas entonces? Ellos no son conscientes que necesitan algo. Fíjese. Entonces, pareciera que este tratado, Cristo es solo para aquellos que tienen carencias terrenales, carencias emocionales. El tratado no pone el acento en el verdadero problema del ser humano, que es un problema transversal, que no importa si usted tiene plata o no, si usted está bien, tiene autoestima o no tiene autoestima, o si tiene un buen matrimonio o no. No tiene que ver con eso. El ser humano tiene un problema mucho más profundo, que tiene que ver con su relación con Dios, sea quien sea, aunque sea el hombre más exitoso de este mundo. Si no tiene a Cristo y si no ha arreglado sus problemas con Dios, no importa todo lo que tenga, un día ese hombre va a ir al infierno. ¿Se fija? Entonces, el tratado pone un énfasis donde no lo pone el evangelio bíblico, que es en un bienestar terrenal. El evangelio bíblico enfatiza nuestra situación y nuestra posición delante de Dios. Sigamos analizando. Note que no hay ningún llamado al arrepentimiento. ¿Se fijaron de eso? No hay un llamado al arrepentimiento, menos una explicación acerca de lo que es el arrepentimiento, bíblicamente hablando. De hecho, el tratado no explica ni en lo más mínimo lo que es el pecado. Lo menciona, porque es un tratado cristiano. Ya, si no mencionara algo como eso, o sea, ya el colmo. ¿Ya? Pero al menos lo menciona y da un texto bíblico. Pero no se detiene a explicar qué es el pecado, no habla para nada del día del juicio, menos de la condenación eterna. Si usted lee cualquier predicación evangelística, tanto de Cristo como los apóstoles, estos elementos que este tratado omite están presentes plenamente. ¿Sí? Fíjese bien en la mentira y ahí hay una frase, yo diría un poquito incluso que raya en la herejía, ¿ya? Que dice el tratado. Cristo murió en la cruz del Calvario para comprarnos la felicidad. Eso dice el tratado. ¿Qué tenemos ahí? Una teología totalmente defectuosa, una teología totalmente humanista,
donde todo lo que hizo Dios, todo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario era simplemente para que los seres humanos en esta vida fueran felices. ¿Dónde pone al ser humano esta teología y este evangelismo? En el centro de todo. No es el hombre el que debe de parar su rebelión delante de Dios, sino que lo que hizo Dios por el hombre ni siquiera era para salvarle eternamente, era sencillamente para que fuera feliz en esta tierra. Eso raya en la herejía. Eso es un evangelio. Eso no es el evangelio, mis hermanos. Eso no es el evangelio. Y acuérdense de lo que dijo Pablo en Gálatas, capítulo 1. Si nosotros mismos o un ángel del cielo viniese con un evangelio diferente, el tal sea maldito. Entonces, esto no es un juego, no es, pero una frasecita, si entendemos lo que quiso decir. No, mis hermanos. Hay que tener cuidado, porque hay una maldición, lo dice la palabra del Señor, sobre aquellos que no predican un evangelio como Dios lo ha revelado en su palabra. Por eso es tan importante conocer bien nuestro mensaje. Han reducido la preciosa obra de nuestro Salvador a un estado de ánimo de la persona. Cristo murió en la cruz para que la gente fuera feliz. Y otra vez, venir a Cristo efectivamente nos hace felices y vamos a ser felices eternamente en el cielo. Pero eso es como consecuencia de, y no es, digamos, el propósito primordial de la muerte y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Observe cómo en este tratado se juntan versículos de contextos completamente diferentes para enseñar lo que ninguno de los versículos solo enseña, ¿ya? O sea, se tuerce las escrituras para respaldar un falso evangelio. Ese otro elemento que usted puede analizar en el tratado. Se juntan versículos y se utilizan versículos fuera de su contexto, ¿ya? El clásico, he aquí, ¿no es cierto?, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es un hermoso versículo para un encuentro evangelístico, pero ¿cuál es el problema? El problema es que no es un versículo para utilizarlo con un no creyente. Cristo está a las puertas de la iglesia. Ese es un versículo para creyentes, ¿sí? Porque habla de comunión. Ningún incrédulo puede tener comunión con Cristo si antes no se arrepiente. ¿Se fija? Vamos un poquito a seguir abordando y ahora en positivo. Ya hemos analizado las deficiencias de este mensaje. Vamos ahora un poquito en positivo. ¿Cuáles son los elementos esenciales del Evangelio bíblico? Hermanos, la verdadera necesidad del hombre no es la felicidad, sino la justicia. Eso es lo que el hombre necesita. La justicia. Dice Proverbios, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Dice Romanos, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, ahí está. Cristo no murió en la cruz para conseguirnos la felicidad, murió en primer lugar para reivindicar la justicia de Dios. Mis hermanos, Cristo, cuando la Biblia dice que el primer gran mandamiento es amar a Dios y el segundo gran mandamiento es amar al prójimo, Cristo no invierte esa máxima en su obra. Por lo tanto, primeramente y en primer lugar, lo que hizo Cristo en la cruz no fue primeramente para el hombre, fue primeramente para Dios. Cristo, con su muerte en la cruz del Calvario, reivindicó primeramente la ley de Dios y la justicia de Dios.
Y dice Isaías 53 que al Padre le agradó quebrantarle. Cristo glorificó primeramente a Dios con su sacrificio. Pero en segundo lugar, evidentemente, su sacrificio benefició a la humanidad y a los pecadores. Cristo no murió en la cruz para conseguirnos la felicidad, murió para reivindicar la justicia de Dios, murió para justificarnos, dirigiéndose al hombre, para justificarnos, para presentarnos delante de Dios como limpios, como inocentes. Eso está en el meollo del asunto de la justificación. Todos nosotros, para un día estar en la presencia de Dios, incluso para que Dios habite hoy en nosotros y un día podamos estar en su presencia, necesitamos ser justos. Dios no puede tener comunión con el mal. Dios no tiene comunión con los pecadores. Dios aborrece el pecado. Y según Salmo 5, Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Lo que hace Cristo en la cruz del Calvario es proveernos de su justicia, una justicia positiva, ¿no es cierto?, y otra negativa, eso lo hemos visto en clases de doctrina, pero para presentarnos justos delante de Dios, porque esa es la única manera que nosotros pecadores podamos estar de pie delante de un Dios santo y justo. Eso es lo que hace Cristo en la cruz. Se fija, no tiene absolutamente nada que ver con una cuestión emocional del pecador o de que para que el pecador se sienta bien. Tiene que ver con su posición delante de Dios. Solo aquellos que han sido justificados podrán un día estar en la presencia de Dios. Sigamos. Además de un motivo equivocado, el falso evangelio moderno, le vamos a llamar, ¿no es cierto?, el falso evangelio moderno, promete resultados que simplemente no son verdad, no son bíblicos. Según el tratado y el evangelio espurio o diluido que contiene, si alguien invita a Cristo a entrar en su corazón, estará feliz, realizado y sin problemas. Como dice el tratado, tendrá una fiesta en el corazón. La Biblia dice que el que quiere vivir piadosamente en este mundo va a padecer persecución. Fíjese, la Biblia dice todo lo contrario de lo que este evangelio promete, ¿no es cierto? Leemos ahí, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dios nos prometió las tribulaciones en la vida cristiana. Si usted le va a prometer algo al que usted evangeliza, prométale lo que Cristo prometió. ¿Qué le decía Cristo a las multitudes? Vengan a mí para tener su buena vida ahora. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ahí está, sufrimiento. Cuando Cristo dice tome su cruz, todo su auditorio entendía qué significaba tomar una cruz. Ellos estaban acostumbrados a ver hombres, probablemente todos los días, pasando por la vía pública con sus cruces. Y eso era sinónimo de sufrimiento, de tortura y de muerte, de vergüenza, de humillación. La crucifixión era el tipo de ejecución de los romanos más cruel, despiadado y humillante del primer siglo. Cuando alguien veía a un hombre pasar con su cruz, eso era sinónimo de sufrimiento. Cuando Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame, no está diciendo que aprenda a sobrellevar sus problemas emocionales. Está diciendo que debes estar dispuesto a morir por mí. Ese era el evangelio de Jesucristo. Seguirme te va a costar todo, incluso la vida. Ese es el evangelio de Jesucristo. Y si le vamos a prometer algo a los inconversos, les tenemos que decir la verdad. ¿Sí? No predicamos para agradar a los hombres. Necesitamos para honrar a Dios y su palabra. Es por eso, mis hermanos, y permítame hacer una reflexión, por eso que usted ni yo podemos convertir a nadie. El mensaje que predicamos, humanamente hablando, ¿quién lo va a recibir? ¿Quién va a venir si le decimos que, mira, si tú vienes a Cristo, esto muy probablemente te va a traer soledad, porque tu familia que no conoce a Cristo te va a rechazar, esto te va a traer que tus amigos probablemente te van a dejar solo, esto te va a ridiculizar delante en tu trabajo, qué sé yo.
¿Quién quiere venir a una situación así? Por lo tanto, la única manera que un hombre o una mujer puedan venir a Cristo es por una obra interna del Espíritu Santo en sus vidas, que le convenza que esto es la palabra de Dios. Porque humanamente este es un mensaje difícil de creer y difícil de seguir. Por eso que el apóstol Pablo decía en Romanos 1, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué Pablo diría algo así? Porque humanamente hablando, era un mensaje que podía ser vergonzoso. Decirle a los hombres que la salvación dependía de uno que fue humillado en una cruz y que seguirlo a él no significaba más o menos lo mismo. Eso podía ser vergonzoso, un mensaje como este. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mi hermana Nelly. Quería hacer una observación que pienso que es importante cuando uno evangeliza a alguien, ese compromiso que no hay, porque a la iglesia que yo me lo voy a encontrar una vez, nunca más. A lo mejor extendió ese minuto, pero se le va a diluir. No habría que buscar quizás una instancia de contacto. No es bueno hoy día, la gente no confía tampoco en dar los teléfonos, pedir los teléfonos. ¿Cómo se acercaría eso de conseguir? Porque sabemos que la obra del Espíritu Santo es perfecta, pero ¿qué pasa con aquellos que enganchan en ese ratito y después desenganchan? Se van, incluso me tocó una vez de hacer como una persona y después la vi metida en de otra índole que no tenía, pero no me enseñó. Gracias, querida, por la pregunta. Mire, esos temitas así como la forma de proceder, cómo terminamos un encuentro evangelístico, qué hacemos después, se lo prometo que lo vamos a ver en detalle, ¿ya? Para más adelante, pero lo vamos a ver, ¿ya? Bien, sin tribulaciones no crecemos porque Dios nos refina como oro. Esto es un aspecto fundamental de la vida cristiana, ¿ya? Y ahí tenemos este texto de 2 Corintios donde Pablo relata sus tribulaciones también en la vida cristiana. Evidentemente, y aquí hacemos también el equilibrio, porque esto no es llamarlos a una vida, ¿no es cierto?, de fatalismo, gracias hermano Luis, ¿no es cierto? No es eso tampoco el llamado. Evidentemente en medio de las tribulaciones y la persecución, el cristiano y el verdadero cristiano puede y va a experimentar un gozo profundo en su vida. Es increíble leer la historia de los mártires de la fe en la historia, cómo ellos morían. Es increíble pensar que hombres morían orando o incluso rogando por sus verdugos cuando los quemaban públicamente. Nuestro Señor marcó el ejemplo. Mientras lo clavaban en una cruz, clamaba. Esteban, cuando lo apiedraban, oró por sus verdugos. Es decir, hay paz, aún hay gozo por hacer la voluntad de Dios. ¿Me entienden? Pero esta es una vida de persecución, es una vida donde nos enfrentamos a una cultura, al mundo que es totalmente contrario a lo que nosotros profesamos. Por lo tanto, tarde o temprano, de alguna u otra manera, vamos a sufrir, aunque podemos aún en medio del sufrimiento gozarnos y estar en paz con nuestro Dios. Y no solo esto, bueno, hay otro texto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, ¿no es cierto? Dice el apóstol allá en Romanos, sabiendo que la tribulación produce paciencia, etcétera, etcétera. Gálatas, acerca del fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Dice que cuando el Espíritu Santo mora en el creyente, hay amor, hay gozo, aún en medio de las dificultades, ¿no es cierto? Pero eso, como decía mi hermano, es una consecuencia de, y no es el enganche para atraer a las personas, ¿sí? Eso sería estar distorsionando el Evangelio. Sin embargo, la verdad es que Cristo nos ofrece una cruz, no una fiesta en el corazón. Un predicador muy famoso decía lo siguiente: en el Evangelio bíblico Cristo ofrece solamente dos cosas: vida eterna y una cruz donde morir. Eso ofrece el Evangelio bíblico: vida eterna y una cruz donde morir. Crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bueno, eso lo vimos. Y ya terminando, mis hermanos, la convicción de seguir a Cristo implica nadar contra la corriente en este mundo. Cristo no nos prometió una vida sin problemas, pero el falso evangelio moderno de la felicidad sí lo hace. Conclusiones, mis hermanos, conclusiones y para terminar. En primer lugar,
El falso evangelio se caracteriza por presentar motivos equivocados por los cuales las personas deben creer en Cristo. Por lo tanto, si usted va a ser un evangelista bíblico, usted debe estudiar las Escrituras y venir todos los domingos a este taller, llegar temprano para estar desde de las 10 de la mañana, para que usted conozca las motivaciones bíblicas. Si usted va a ser un evangelista bíblico, aprobado delante de Dios, usted no puede presentar a las personas motivaciones incorrectas. Usted tiene que conocer de qué manera, ¿no es cierto?, Cristo, los apóstoles, llamaban a los hombres a venir a Cristo. Pero eso es lo que hace el falso evangelio. Podemos discernir cuál es un falso mensaje analizando cuáles son las motivaciones con las cuales atrae a la gente. En segundo lugar, el falso evangelio se caracteriza porque promete a las personas algo que Jesús nunca prometió. Esa es otra forma de discernir el mensaje. Cuando cualquier predicador, pastor, misionero, evangelista, cristiano, predica un evangelio que le ofrece a las personas algo que Jesús jamás prometió, ahí estamos ante un falso evangelio, un evangelio diluido, ¿sí? Y en tercer lugar, el falso evangelio se caracteriza porque no enseña a las personas acerca de quién es Dios. ¿Se acuerda lo que dice Primera de Pedro, ¿no es cierto? Somos pueblo santo, real sacerdocio. ¿Para qué? Para que anunciemos, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Es decir, el evangelismo bíblico tiene un elemento sumamente relevante de anunciar a las personas quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y ahí hablamos de su amor, claro que sí, pero también de su santidad, de su justicia. Este tipo de evangelio deja al margen absolutamente todo esto. Entonces, el verdadero evangelio enseña a las personas quién es Dios, qué es el pecado. Usted debe razonar con la persona. La persona tiene un conocimiento intuitivo acerca del pecado. Vamos a ver que este método, ¿sabe dónde se dirige? A la conciencia de las personas. Y la gente sabe que ha pecado, pero usted, como un ávido evangelista, usted va a, como dice el apóstol, cuando uno conoce que es el pecado, es como que esa realidad se hace absolutamente real, valga la redundancia, en mi vida. Y vamos a ver que ese es parte importante del trabajo del evangelista bíblico, que la persona entienda que es un pecador. ¿Qué significa ser un pecador? Porque de pronto decimos, no, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. ¿Quién no ha pecado? ¿No es cierto? Y la gente pareciera que, ¿no es cierto? Yo siempre pongo este ejemplo cuando hablo con las personas. Le digo, mire, yo le estoy dando la comida a mi hija y mi hija me dice, oye papá, pero ningún niño se come la comida. ¿Qué voy a hacer yo? Ya, porque ningún niño se la come, no te la comas. No, ¿no es cierto? Aunque efectivamente todos somos pecadores, pero el pecado es una realidad individual. Y tenemos que poner el énfasis. Sí, todos somos pecadores, pero tú eres responsable por tus pecados. Y si permaneces en esa condición, un día vas a ir a parar al infierno. ¿Se fija? Entonces, este método, de esta manera, hinca el diente, enfatiza y razona con las personas. Y es más, para los que no lo conocen, mire, ni siquiera usted le va a decir a las personas que son pecadoras. ¿Saben? Esas personas lo van a decir ellos mismos. ¿O no, Cristóbal? Ellos mismos van a decir que son pecadores. Ni siquiera usted les va a juzgar. No le van a decir, tú eres un pecador. No, ellos mismos van a decir, sí, es verdad, soy pecador. Porque estos métodos razona con las personas de tal manera que ellos mismos reconocen su condición delante de Dios. ¿No es cierto? El verdadero evangelio, el elemento del arrepentimiento, sumamente importante, el señorío de Cristo, la condenación eterna, todos estos elementos que el evangelismo moderno ha quitado para que el mensaje suene mucho más agradable. Sí, eso está en el medio del asunto, en el evangelismo que se predica en estos tiempos. Se quita toda la parte confrontacional, se quita el tema del pecado, del arrepentimiento, del sufrimiento, del señorío de Cristo, de la condenación eterna. Decimos, no, ¿cómo le vamos a decir a la gente que se va a ir al infierno? No, nos van a rechazar. ¿Cómo le vamos a llamar a la gente que se arrepiente? Hay gente que vive tan bien, son tan buenas personas. ¿Cómo le vamos a decir que se arrepientan? ¿Se fija? Quita todo elemento confrontacional, que lo enseña claramente la Biblia, y tenemos un mensaje agradable. ¿Por qué? Porque queremos
más decisiones, porque queremos más tarjetitas de decisión, porque queremos decir, oye, qué buenos evangelistas somos, se convirtieron 50 que fui a la plaza en la tarde. Claro, con ese mensaje, ¿quién no se va a convertir? Pues? Si Cristo me va a solucionar todos mis problemas, ¿quién no quiere un Cristo así? ¿Se fija? Pero para que con este mensaje alguien se convierta, solo puede ser gracias a la obra del Espíritu Santo. Humanamente hablando, con un mensaje como este, no se va a convertir nadie. Por eso, ¿qué fue lo que dijo Cristo? Angosta es la puerta, ¿no es cierto? Estrecha es la puerta y angosto es el camino. ¿Me entiende? Y muy pocos son los que entran por ella. Porque este es un mensaje imposible, a menos que Dios a través de su Espíritu intervenga en el corazón para mostrar la verdadera condición de la persona y mostrarle a Cristo como el Salvador lo que realmente necesitan, una condición distinta delante de Dios. Bien, mis hermanos, les animo a participar de este taller. Ya desde la próxima estudio en adelante vamos ya a ir al área chica y saber cómo, ¿no es cierto?, abordamos a una persona en un encuentro evangelístico personal y cómo podemos ser más fiel cuando anunciamos el Evangelio y cuando predicamos en un encuentro evangelístico persona a persona. Que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga su palabra. Permítanme orar. Si tiene preguntas, tráigala para la próxima semana, ¿ya? Oremos. Padre, te damos tantas gracias por este tiempo, Señor.